Muy bien, continuamos con la transmisión en vivo. Bienvenidos a todos al curso de plantas de tratamiento de aguas residuales, diseño básico. Hoy veremos toda la parte conceptual y los conocimientos previos para poder diseñar una planta de tratamiento de aguas residuales. Vamos a empezar a grabar la transmisión. Por supuesto, todo el video en alta calidad. Los videos en alta calidad son por supuesto, nos están llamando. Por favor, mientras estemos en la transmisión en vivo, no podemos responder las llamadas. Muy bien, así que vamos a empezar con el curso. Este curso llega gracias a todas las personas que se han matriculado y se están matriculando a este curso virtual de diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales en el nivel básico. La transmisión del curso es totalmente libre, es totalmente gratuita. Pero si ustedes desean los planos, desean las plantillas, desean todo el material y desean, por supuesto, el video tutorial en alta calidad que se está grabando ahora, va a empezar a grabar, solamente nos contacten al WhatsApp que está en la descripción para que puedan obtener la certificación impresa, por supuesto, y sea llevado a su domicilio o a la oficina de Olva Courier de su ciudad. Les recuerdo que todos los ingresos, el 10% es destinado para proyección social, para capacitar de forma gratuita a las poblaciones rurales de escasos recursos en operación y mantenimiento de sistemas de agua potable, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, cloración, desinfección, educación sanitaria, entre otros. Yo me presento, yo soy el ingeniero sanitario Angelo Janek, soy egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria de la UNASAM en Ancash. Así que vamos a empezar con el curso. Por favor, todas las consultas lo van dejando en la fanpage, lo van dejando en la caja de comentarios de esta transmisión para poder empezar a responder las consultas que ustedes tengan y de esta manera podamos interactuar en vivo. Ya cuando el curso se haya terminado la transmisión, ustedes pueden contactarse al canal de consultas de Proyecto Consultores, que es el WhatsApp 948-165-715, 948-165-715, es el canal de consultas gratuitas vía WhatsApp de Proyecto Consultores, y pueden hacer llegar las consultas que ustedes necesiten, información de repente que ustedes puedan necesitar para su proyecto. Muy bien, entonces empecemos con la transmisión. Voy a bajar un poco el volumen. Vamos a hablar sobre el diseño de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el ámbito rural. ¿Qué sucede en el ámbito rural? Se manejan normativas diferentes. Para el diseño de las estructuras, pues no. Para el diseño de las estructuras, la norma peruana es la OS 090, plantas de tratamiento de aguas residuales, en el cual norma el desarrollo de proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales en los niveles preliminar, básico y definitivo. Por supuesto, esta norma se aplica a nivel nacional en todo el territorio nacional. ¿Qué hay que entender?
la diferencia entre el ámbito rural y el ámbito urbano. En el ámbito, en el ámbito rural, lo que sucede es que se manejan otros criterios. Estos criterios están en la resolución ministerial 192-2018 del Ministerio de Vivienda. ¿Cuáles son sus criterios? Como por ejemplo la tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento que influye más que todo en el método de proyección de la población, que es el método aritmético, mientras que en las zonas urbanas se tiene que hacer todo un análisis, utilizar la curva país para poder determinar exactamente el método que se puede utilizar para la proyección de la población, como por ejemplo están entre ellos los métodos el método aritmético, el método geométrico, el método de incremento variable. Estos métodos son graficados en una curva país y el que se asemeje más a la curva promedio es justamente el método que más se utiliza. Bien. Teniendo en cuenta las dotaciones que también se manejan muy diferente en la zona urbana como en la zona rural. En la zona rural, por ejemplo, tenemos dotaciones de 80, 90 y 100. Mientras que en zona urbana tenemos dotaciones de 180, 200, 220. Entonces, esto hace que el volumen para poder dimensionar una planta pueda variar en las dimensiones del diseño de la planta. Muy bien. Ahora sí, empezamos con el curso de diseño básico de plantas de tratamiento de aguas residuales. Por favor, todas las consultas que tengan en vivo lo hacen llegar a la caja de comentarios para poder responder en vivo. Saludos, por supuesto, a todos nuestros fans destacados que día a día comparten nuestras publicaciones. Muy bien. ¿Qué debemos de conocer en primer lugar sobre aguas residuales? Vamos a conocer sobre la definición que nos dice la norma. La norma nos dice que el agua residual es el agua que ha sido usada por una comunidad o industria y que tiene material orgánico o inorgánico. Por supuesto, todas las definiciones que se tengan deben ser de acuerdo a la normativa vigente. Por supuesto, hay libros, hay bibliografía en internet, hay muchas fuentes bibliográficas que definen y enriquecen más el concepto. Y aún así, la norma, lo que indica la norma es, digamos, el principio, es la base donde se debe de partir. En el agua residual tenemos dos tipos: agua residual doméstica y agua residual municipal, según lo especifica la norma. El agua residual doméstica es, por supuesto, de origen doméstico, de origen comercial o institucional, que tiene desechos fisiológicos y otros provenientes de la actividad humana. Pero, ¿qué sucede en las zonas rurales? En las zonas rurales, por supuesto, por lo general, solo se van a tener agua de origen doméstico. Se tiene en menor cantidad institucional, en menor cantidad comerciales, sobre todo comerciales, porque en las zonas urbanas, pues la agua residual comercial, de origen comercial, es aún en volúmenes más grandes, ¿no? Tenemos centros comerciales, tenemos muchos centros donde se puede hacer moles. No quisiera decir marcas, ni quisiera decir nombres de empresas, pero ya se imaginan qué tipo de centros comerciales hay, ¿no? En las zonas residuales domésticas, en mayor representación en la zona urbana, va a ser representada por el agua residual doméstico. Por supuesto, también tenemos el agua residual municipal, que nos dice que son aguas residuales domésticas
Se puede incluir bajo esta definición a la mezcla de aguas residuales domésticas con aguas residuales de drenaje pluvial o con aguas residuales de origen industrial. Por supuesto, esto se va a tener más en zonas urbanas, ¿no? De origen industrial se mezclan, por supuesto, con las aguas residuales domésticas, comerciales, institucionales, y finalmente se tiene el agua residual municipal. Por lo general, las aguas residuales son municipales en las zonas urbanas. En zonas rurales también hay, por supuesto, aguas residuales municipales, en zonas rurales más grandes, ¿no? Las zonas urbanas, a diferencia de zonas rurales, la diferencia es más que todo por la población. Las zonas rurales tienen una población menor a 2.000 habitantes, mientras que la zona urbana es considerada cuando la población es mayor a 2.000 habitantes. Entonces, en zonas rurales de 100, 200, 300 viviendas, por lo general el agua residual a ser tratado es más que nada de origen doméstico. Muy bien, nos están comentando de que se paró la transmisión, ¿es cierto? A ver, yo estoy aquí viendo de que la transmisión sigue. A ver, por favor, si es que hay algún problema en la transmisión, tan solo nos hacen llegar en la caja de comentarios. Muy bien. Por supuesto, también hay que conocer dentro del diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales, de que esta planta tiene que soportar un caudal pico, un caudal máximo horario, un caudal medio. Pero vamos a ver cuáles son las definiciones. El caudal pico es un caudal máximo en un intervalo dado. El caudal pico, por supuesto, se da cuando hay una máxima descarga de los colectores, y por supuesto esto se da justamente en un horario donde toda la población rural está consumiendo, está descargando las aguas residuales, ¿no? El caudal medio es un promedio de las aguas residuales, es un caudal diario en un periodo determinado, es un caudal promedio nada más. No creo que haya problemas con las definiciones. Coliformes. Por supuesto, las aguas residuales tienen en sí coliformes, que son bacterias gram negativas, no esporuladas, de forma alargada, capaces de fermentar lactosa con producción de gas a 35 más o menos 0.5 grados centígrados. Estos son los coliformes totales. Y los coliformes fecales son los microorganismos, o son las bacterias gram, que tienen las mismas propiedades de fermentar la lactosa, pero por supuesto a 44.5 grados centígrados. Esa es la diferencia entre los coliformes totales con los coliformes fecales que nos menciona la norma. En una planta de tratamiento, por supuesto, tendremos las cribas, que es la cámara de rejas, gruesa, media, también podemos tener finas. En zonas rurales, por lo general se tienen las de cámaras de reja medias, de criba media. A ver, vamos a ir respondiendo a las consultas. ¿Está correcto? Sí, normal. Continúa. Perfecto. Nuestro amigo Alarcón Ábalos, Edwin, nos consulta: ¿la población de 2.000 habitantes tiene que ser actual o proyectado para determinar si es rural o urbano? Cuando yo hago mi diagnóstico, es decir, la situación actual, entonces lo que voy a ver es la situación actual, ¿no?
voy a determinar cuántas personas viven actualmente en la localidad. Si esta es mayor a 2.000 habitantes, será considerado zona urbana. Si es menor a 2.000 habitantes, es considerado zona rural. Pero, ¿qué sucede si yo voy a intervenir con un proyecto? Este proyecto tiene que tener 20 años de vida útil, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es proyectar la población actual a 20 años. Si esta población ya sobrepasa los 2.000 habitantes con mi proyección a 20 años, todo mi diseño será tomando los criterios de población urbana. Esa es la diferencia. Por favor, sigan enviando sus consultas. Nuestro amigo Harold Perales Olivera nos dice: eso depende de las características socioculturales. Puede existir poblaciones menores a 2.000, pero con características urbanas. Sí, en parte hay poblaciones menores a 2.000 habitantes que tienen características urbanas simplemente porque están cerca al casco urbano. Sin embargo, ya que el criterio es por el número de habitantes, estas se consideran como si fueran zonas rurales. Ya cuando estas superen el número de habitantes, se consideran como zonas urbanas. Más que todo para lo que es diseño, se tiene en cuenta este número de habitantes. Este es el criterio que nos dice la norma, ¿no? Por supuesto, hay mucho que mejorar en la norma, hay mucho que contribuir y por supuesto se tiene que tener sustento técnico para poder proponer una mejora dentro de la norma. Vamos a hablar sobre la depuración de aguas residuales. La depuración de aguas residuales es la purificación o remoción de sustancias objetables de las aguas residuales. Se aplica exclusivamente a procesos de tratamientos líquidos. No voy a entrar en tanta detalle dentro de todas las definiciones que nos dice la norma. Voy a tocar solamente los más importantes porque ustedes pueden acceder a la norma y pueden darse el tiempo para poder leer cada uno de estos, ¿no? Sin embargo, voy a tocar los conceptos más importantes. Por ejemplo, tenemos que ver qué es la digestión aerobia, la digestión anaerobia. En la digestión aerobia es la descomposición biológica de la materia orgánica del lodo en presencia de oxígeno. Y la anaerobia es lo mismo aún en ausencia de oxígeno. La diferencia está en los procesos biológicos que se producen en cada uno de estos tipos de tratamiento o de digestión. En la digestión anaerobia se va a producir al final se va a tener menor lodo porque se va a reducir en mayor cantidad, se va a digerir y por supuesto se va a generar biogás. Mientras que en la digestión anaerobia no va a haber esa producción de biogás. Lo que se va a producir aquí es mayor lodos, ¿no? En un tratamiento aerobio se produce mayores lodos. La edad de lodo es el parámetro de diseño y operación propio de los procesos de lodos activados que resulta de la relación de la masa de sólidos. En una planta de tratamiento de aguas residuales en el ámbito rural, es muy poco probable que se pueda diseñar un sistema de tratamiento con lodos activados, simplemente porque se necesita un gran consumo de energía, se necesita lo que es los gastos de operación y mantenimiento son bastante altos, así que se necesita buena cantidad de financiamiento. Cosa que en zonas rurales no se puede dar debido a que ellos solamente pagan una cuota familiar entre 2, 3, 5, 6 soles por mes. Y no es posible poder mantener
una planta de tratamiento de estas características. ¿Qué se va a utilizar en una planta de tratamiento de aguas residuales en el ámbito rural? Un filtro percolador, que es un sistema en el cual se aplica el agua residual sedimentada sobre un medio filtrante de piedra gruesa o material sintético. La película de microorganismos que se desarrolla sobre el medio filtrante estabiliza la materia orgánica del agua residual. Nuestro amigo Jean Carlos Barraza nos consulta: ¿a qué se debe la mayor formación de lodos en los procesos aerobios? Debido a que toda la materia orgánica es convertida en biomasa. Toda la materia orgánica en mayor cantidad en mayor porcentaje, es convertido en biomasa. Tenemos el tema de las lagunas. Las lagunas de estabilización son lagunas que utilizan un proceso de tratamiento con lodos suspendidos, con biomasa suspendida, y por supuesto esto en zonas rurales es a veces complicado porque se necesita gran espacio de área, temperatura que pueda promover la producción de los microorganismos, la producción de biomasa para que se pueda dar un tratamiento eficiente. Por supuesto, en zonas rurales, zona sierra, muy difícil se va a encontrar. Donde sí, zonas rurales, en zona costa se puede encontrar este tipo de lagunas. En zona selva también es un poco complicado debido al nivel freático que es bastante alto. Entonces, por ahí hay que tener en cuenta otro tipo de estructuras. Muy bien. También vamos a ver lo que es el lecho de secados, que son tanques de profundidad reducida con arena y grava sobre drenes destinado a la deshidratación de lodos por filtración y evaporación. Muy bien. Vamos a ir viendo algunos conceptos más que necesitemos, así que vamos entrando en sí al corazón del curso. Vamos entrando a lo que es lo que se necesita del curso. Lo importante. Bien, aquí ya tengo un esquema, un pequeño esquema, donde tengo mi planta de tratamiento de aguas residuales, entrada, salida, y se va a un cuerpo receptor, a un río. Lo que yo tengo que determinar es la eficiencia de mi planta de tratamiento de aguas residuales. Si yo sé la calidad del agua residual que está ingresando a mi planta y yo sé cuál va a ser la disposición final de las aguas residuales tratadas, si va a ser a infiltración o si va a ser dispuesto a la mezcla con un cuerpo de agua superficial, como puede ser un río, entonces yo tengo que conocer cuáles son las características que debe de cumplir el agua residual a la salida de mi planta, de repente al momento de la reutilización o la infiltración, o cuando yo mezcle las aguas residuales tratadas con un cuerpo receptor. Solo así, sabiendo lo que ingresa y lo que debe de salir, yo sabré cuál debe ser la eficiencia de mi planta de tratamiento de aguas residuales. Y si yo conozco el porcentaje de eficiencia que debe tener, puedo elegir las estructuras necesarias, puedo hacer la configuración de mi planta de tratamiento y puedo elegir los tipos de tratamiento que se pueden utilizar dentro de mi planta para poder darle
el tratamiento con la eficiencia que yo necesito. Para esto voy a conocer la normativa. En la normativa me dice que yo tengo los BMA, los valores máximos admisibles, tengo los LMP, los límites máximos permisibles y tengo las ECAs, los estándares de calidad ambiental. ¿Cómo se utilizan estas? Vamos a verlas. El BMA, que son los valores máximos admisibles, estos son parámetros, son límites que el agua residual que es descargado en las redes deben de cumplir, en las redes de alcantarillado, en las redes colectoras. En la norma me indica tanto para lo que es descargas domésticas como para descargas no domésticas o industriales. ¿Para qué son estas normas? Para que no haya excesos de contaminación en las descargas de mis redes, porque si ingresa a mi planta de tratamiento contaminantes excesivos, lo que va a hacer es destruir la ecología microbiana existente, va a haber un desequilibrio de la microbiología y finalmente el proceso de tratamiento se va a destruir. Ya no va a ser eficiente. Eso es lo que sucede. Entonces, hay un límite para que pueda ingresar las aguas residuales a mi planta de tratamiento. ¿Qué sucede? ¿Quién es el que vigila esto? Por supuesto, la EPS está en la facultad de poder sancionar a las descargas, a los puntos de descarga, poder vigilar, controlar, evaluar las descargas, sobre todo las industriales, que son las que más afectan, y por supuesto, de esta manera asegurar de que la planta de tratamiento de aguas residuales pueda operar adecuadamente. ¿Y qué hay con las descargas domésticas? En las descargas domésticas no hay mucho problema. Porque lo que está ingresando del sector doméstico son lo que es la materia orgánica biodegradable. Pero por supuesto, hay por ejemplo restaurantes que descargan aceites y grasas. Y estas también van a producir problemas en la planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces hay estos límites. Luego de ingresar en mi planta de tratamiento de aguas residuales, va a ser descargada. Y los límites máximos permisibles son justamente las que van a analizar, las que te dicen que de tu planta de tratamiento de aguas residuales debe salir con ciertas características. Ojo, los límites máximos permisibles es a la salida de la planta de tratamiento de aguas residuales. Aún no se infiltra, aún no se mezcla con un cuerpo receptor de agua superficial, solamente es a la salida. El límite máximo permisible se aplica a la salida. Luego de que salen las aguas residuales, estas llegan a un punto de descarga y por supuesto las ECAs son las que van a establecer los parámetros para las aguas residuales ya cuando se han mezclado con el cuerpo superficial, que puede ser un río, y estas se analizan 100 metros aguas abajo, ¿no? Porque el agua residual va a empezar a mezclarse y, por supuesto, la longitud de mezcla también se calcula, pero el monitoreo de la calidad del agua del río, para poder analizarlas con las secas, se va a ver 100 metros aguas abajo. Vamos a ver las consultas en la transmisión. Nos dice Rodrigo Lázaro: la resolución ministerial 192/2018 no menciona en ninguna de sus capítulos el diseño de petards. Según consulté una vez, no se incluyó ello, ya que se pretende la construcción de VS como estructuras
como estructuras para la disposición final. Por ello, solo se menciona VS. ¿Se debería diseñar PETAR en el ámbito rural? Bien. Respondiendo a la consulta de nuestro amigo Rodrigo Lázaro, en la resolución ministerial 192 no menciona sobre diseño de PETARs en el ámbito rural, simplemente porque son los mismos criterios que se utilizan para diseñar estas plantas de tratamiento en el ámbito urbano. Y todo lo podemos encontrar en la norma OS 090. Todo lo encontramos en la OS 090, aquí está. Dice, plantas de tratamiento de aguas residuales. No nos hace la diferencia entre ámbito rural o ámbito urbano. En la norma 090 nos indica los criterios que se deben de tomar en cuenta para diseñar plantas de tratamiento de aguas residuales. En el tema del diseño de los sistemas de agua potable, ahí nos indica o lo separas a zona urbana de zona rural, simplemente porque se maneja otros criterios, como por ejemplo la dotación. Mientras en zonas rurales es 80, 90 y 100, en zonas urbanas es 180, 200, 220. Para poder abastecer del servicio de agua potable se manejan este tipo de criterios. Pero para el tratamiento de las aguas residuales servidas, o de las aguas servidas, aguas residuales, lo que se tiene son los mismos criterios. Entonces no hay diferencia en esa parte. Pero para plantas de tratamiento de aguas residuales construidas en la zona rural, se tiene una configuración o estructuras que siempre se van a ver, como es la cámara de rejas, el tanque MOF, el lecho secados, el filtro biológico, la cámara de contacto de cloro. Hay más, por supuesto, hay más estructuras como son lagunas, como son rafas, como son discos, biodiscos, como son lagunas aerobias, lagunas anaerobias, lagunas facultativas, lagunas de maduración, entre otro tipo de estructuras con diferentes tipos de tratamiento, de lecho fijo, de lecho suspendido, que estas se manejan, por supuesto, en las zonas urbanas debido a los elevados costos de operación y mantenimiento. Para las zonas rurales, el problema que nos limita son los costos de operación y mantenimiento que no pueden ser sufragados, no pueden ser costeados por las zonas rurales. Es por eso que nosotros, cuando diseñamos, tenemos que utilizar tecnologías de un bajo costo de operación y mantenimiento. Y justamente las que cumplen con estos bajos costos, por lo general, tenemos tanque IMOF, tanques sépticos, cuando son menor a 20 metros cúbicos por día en el tratamiento. Tenemos lechos secados, el filtro biológico o el filtro percolador, la cámara de contacto de cloro. Por lo general, estas estructuras son las que tienen un menor costo de operación y mantenimiento. Otra estructura o otra unidad de tratamiento son las lagunas facultativas, que también es un bajo costo de operación y mantenimiento. Pero para zonas rurales muchas veces no se encuentra las áreas disponibles porque las lagunas utilizan mayor cantidad de área. En el caso se encuentre estas condiciones con la temperatura adecuada, con las condiciones adecuadas para que se puedan utilizar este tipo de tecnologías, se utiliza. Espero que haya quedado claro la respuesta a la consulta. Si tienen más consultas, por favor, háganos llegar en la caja de comentarios durante esta transmisión en vivo. Cuando termine la transmisión en vivo, pueden hacer sus consultas vía WhatsApp al número que está en la descripción del video, que es el 948-165-715. Muy bien. Entonces, mi planta de tratamiento de aguas residuales tiene que cumplir con las normativas.
Y vamos a ver cuáles son esas normativas. Tenemos los límites máximos permisibles. Aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver cómo vamos a determinar la eficiencia de mi planta de tratamiento de residuales. Por supuesto, ¿qué me dice aquí? En los límites máximos permisibles, aceites y grasas no debe de salir de la planta con un valor mayor a 20 miligramos por litro. En coliformes termotolerantes, 10.000. DBO no debe superar los 100. La DQO no debe superar los 200. El pH debe estar en un rango de 6.5 a 8.5. Los sólidos totales en suspensión no debe superar los 150 mililitros por litro. Y la temperatura tiene que ser menor a 35 grados centígrados. Esos son los parámetros que debe cumplir el agua residual tratada a la salida de la planta de tratamiento de aguas residuales. Por lo tanto, si las aguas residuales están ingresando con 250 miligramos por litro de DBO, yo sé que debe de salir de mi planta con 100, entonces le quito 100 y sé de que en mi planta se tiene que remover 150 miligramos por litro. ¿Cuánto será mi porcentaje de eficiencia? 150, ¿cuánto será de 250? Es un 60%. Entonces yo tengo que buscar una tecnología que pueda tratar las aguas residuales y reducir en la DBO, que es el más representativo, es un parámetro indicador de contaminación. Entonces yo voy a determinar, tengo que buscar una tecnología que tenga este porcentaje de eficiencia de 60% en remoción. ¿Dónde la encuentro? Vamos a la norma. En la norma, por supuesto, no solamente me va a indicar toda la parte teórica de los conceptos, sino también todo el proceso. Toda la orientación básica para que nosotros podamos diseñar. Vamos a buscar la parte donde, aquí está, procesos de tratamiento. Tenemos la sedimentación primaria, los activados, filtros percoladores, lagunas aireadas, zanjas de infiltración, lagunas de estabilización. ¿Cuál es el porcentaje de remoción de la DBO? Entre 25-30, 70-95, 50-90, 80-90, 75, 70-85. ¿Cuánto yo requiero? 60%. ¿Cuál utilizaré? Sedimentación primaria, necesito más. Los activados está entre 70 y 95. ¿Cumple? Sí cumple. Utilizaré los activados para zonas rurales. Pues esta vez tengo que tener en cuenta que una tecnología de los activados consume gran cantidad de energía. Los costos de operación y mantenimiento son más altos. Se necesita una planta de tratamiento equipada con todos los equipos para que pueda hacer los análisis de los demás parámetros y hacer el monitoreo constante. ¿Podré utilizar esta tecnología para la zona rural? No. ¿Filtros percoladores? Sí. Filtros percoladores 50 y 90%. ¿Cuánto requiero? 60. Muy bien, entonces ya voy viendo lo que voy necesitando. Filtros percoladores. De esta manera, yo sabré que mi planta de tratamiento voy a tener que tener una unidad de tratamiento donde use filtros percoladores. Bien, de esta manera voy viendo, ya voy teniendo algunos esquemas para poder saber qué tipo de tratamiento voy a utilizar. Ahora hablemos de las secas, de los estándares de calidad ambiental. Nosotros conocemos que en las secas vienen
las secas en categorías, ¿no? Categoría 1, categoría 2, categoría 3. Por ejemplo, ¿cuál será la categoría número 3? Riego de vegetales y bebida de animales. ¿Cuáles son sus parámetros? Por ejemplo, en la DBO no debe superar de 15. Ahí está, no debe de superar de 15. Entonces, debo de, debo de utilizar tecnologías más eficientes para poder llegar a este proceso de remoción de la DBO. Pero ojo, este 15 no es a la salida de la planta. Este 15 es acá, en la flechita de las secas. Es decir, yo tendría que hacer mi balance de masa de lo que está ingresando de mi planta, se va mezclando con el caudal del río, por supuesto, y cuando ya se mezcla completamente, que 100 metros aguas abajo, allí haré mi análisis y como sé que esta concentración de salida de mi planta se va a ir diluyendo, en este punto tengo que hacer mi análisis y aquí será los 15. Esa es la manera de utilizar las secas y los límites máximos permisibles. Pero entonces, ¿cómo sé yo qué ECA utilizar con el río? ¿Por qué no utilizar la ECA tipo 1, la ECA tipo 2 o la categoría tipo 3? Tengo que utilizar otra norma, que es la resolución jefatorial 056-2018 de la ANA, donde aquí me dice cómo están categorizados los ríos. Por ejemplo, en Ancash, el río que representa, el río más grande es el río Santa. Y aquí está. Río Santa. Aquí me dice qué categoría es, en qué longitud, en qué cuenca, cuenca del Santa. Categoría 1 a 2. Entonces yo voy a las secas y buscaré la categoría 1 a 2. Categoría 1 a 2 quiere decir que las aguas del río Santa están categorizadas como aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional. Por lo tanto, cuando yo mezcle las aguas tratadas y yo voy a hacer mi monitoreo en el punto de mezcla a 100 metros, debe de cumplir con las siguientes características. DBO 5, DQO 20, aceites y grasas 1.7. Esa sería la manera como yo voy a determinar mi eficiencia de planta de tratamiento de aguas residuales. Ahí está. Ya me está indicando de que se terminó la transmisión. Vamos a guardarlo. Mientras tanto, vamos a seguir con nuestro curso. Recuerden que tenemos diferentes cursos. Esta es la clase del día 16. PETAR. Ustedes pueden adquirir los diferentes cursos que tenemos. Bien. Ahí está, ¿no? Entonces ya sabemos cómo utilizar tanto la resolución jefatorial, las secas, los límites máximos permisibles. En las siguientes clases vamos a seguir haciendo más ejercicios con diferentes ejemplos. Vamos a seguir respondiendo a las consultas. Nos dicen nuestro amigo Alarcón Ábalos, en un proyecto nuevo desde cero, ¿cómo determinar los límites máximos permisibles? Bien, cuando yo tengo un proyecto nuevo, estimados, los límites máximos permisibles, esto es
estos son los parámetros que se deben de cumplir cuando salen las aguas residuales del proceso de tratamiento. Para lo cual yo tengo que saber cuál es la calidad de las aguas residuales que están ingresando a mi planta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a las redes colectoras existentes, al punto de descarga, a la línea emisora. Voy a tomar, por supuesto, ahí mis análisis, ¿no? Voy a tomar una línea, voy a seguir grabando para que van a... Para nuestros amigos que van a adquirir los cursos o que hayan adquirido los cursos, por supuesto. Bien, para que el video sea enviado en alta calidad. Bien, entonces, ahí está, ¿no? Todos tenemos al final de las redes colectoras una línea emisora que está descargando las aguas residuales. Esta es por supuesto la que ingresa a la planta, ¿no? Pero muchas veces cuando no hay planta de tratamiento, se va a un río, a un cuerpo receptor. Y están contaminando las aguas residuales. Entonces lo que voy a hacer en este punto es tomar la muestra y llevar al análisis de laboratorio. Por supuesto tiene que ser un laboratorio certificado por INACAL. Y con respecto a las características de esas aguas residuales, yo ya sabré determinar mi eficiencia de mi planta. Pero ¿qué sucede cuando no hay redes de aguas residuales? Cuando no hay redes de aguas residuales, lo que hago es utilizar la norma. Y por supuesto, en la norma que me dice lo siguiente. Para comunidades sin sistema de alcantarillado sanitario, ojo, para comunidades sin sistema de alcantarillado sanitario, la determinación de las características debe efectuarse calculando la masa de los parámetros más importantes, a partir de los aportes per cápita, según se indica en el siguiente cuadro. Ahí está. Como yo no tengo mi análisis de DBO, porque no hay agua residual que analizar, entonces voy a utilizar este parámetro, 50 gramos habitante por día. Entonces, como sí tengo el número de pobladores, por ejemplo, 100 pobladores, 200 pobladores o 1000 pobladores, multiplicaré 1000 por 50 y ya tengo los gramos de DBO5 por día. Esto lo divido entre el volumen de aguas residuales que van a ingresar a la planta de tratamiento, que es por cálculo, y ya tendré la concentración de DBO5 por día. Lo mismo para sólidos en suspensión, lo mismo para coliformes, que es 2 por 10 a la 11, nitrógeno Kendall, entre otros. Entonces, cuando no haya redes existentes, se utiliza este cuadro de aportes per cápita. Pero cuando hay redes existentes, se tiene que hacer el análisis, por ejemplo, de los parámetros como DBO, DQO, coliformes fecales, parásitos, sólidos totales y en suspensión, nitrógeno amoniacal y orgánico y sólidos sedimentables. Y entre otros que se considere importante. Ahí está. Esa sería la respuesta para nuestro amigo Alarcón Ávaros Edwin. Nuestro amigo José Darwin nos consulta. Jesse Darwin, una consulta: ¿cómo saber si la PETAR cumple la ECA si descarga en un lago? ¿Qué bibliografía se puede consultar para estudiarlo más a fondo? Si descarga en un lago, se tiene que calcular la longitud de la pluma de descarga, porque mientras en un río es longitudinal, ¿no? Se va a mezclar de forma longitudinal y es una longitud.
En un lago, lo que se hace es, en un lago es diferente. Para eso ya se cuenta con programas como el Plumber. Aquí está, ¿no? Si mi punto está de descarga aquí, va a empezar a mezclarse, a diluirse, y habrá una longitud de pluma en el cual se va a poder determinar la mezcla completa. En ese punto es donde se debe hacer el análisis de las secas. De las secas, por supuesto, según la norma, ¿cuál sería? Las secas, ¿en qué categoría? Categoría 1, categoría 1B, es la categoría 4, conservación de ambientes acuáticos. Aquí está, ¿no? Categoría 4, conservación del ambiente acuático. Ahí vamos a buscar si está aquí, por ejemplo. El lago Titicaca. El lago Titicaca está categorizado como categoría 4. Aquí está, categoría 4. Categoría 4, y es justamente conservación del ambiente acuático, donde el DBO tiene que cumplir con, por ejemplo, lagunas y lagos con 5 miligramos por litro. Esa es. ¿Pero dónde? Es justamente en la pluma, en la longitud de pluma donde se ha realizado la mezcla completa. Nuestro amigo Joseph nos consulta. Entonces, la eficiencia de la PETAR estará en función del caudal del río. La PETAR se diseñará cuando el río esté en estiaje. Correcto, sí, estimado. La eficiencia de mi planta de tratamiento, cuando yo voy a mezclar las aguas residuales tratadas con un cuerpo receptor, que es un río, tengo que saber el caudal del río, por supuesto en época de estiaje, y con respecto a eso determinar la concentración que debe de salir de mi planta. Por lo general, esta concentración siempre está por debajo de los límites máximos permisibles. Entonces, cumples con los límites máximos permisibles. ¿Qué sucede cuando voy a reutilizar las aguas residuales para reforestar? Si lo utilizo para reforestar, ahí ya no tiene que ver nada de caudal del río, nada de eso. Es simplemente el caudal el caudal del agua residual tratada, el agua de lo que está saliendo de mi planta, tiene que cumplir ya con la seca. Significa que mi proceso de tratamiento tiene que ser tan eficiente que tiene que cumplir con las secas, aún sin mezclarse con un cuerpo receptor. Seguimos respondiendo a las consultas. Nuestro amigo Alarcón Ábalos nos consulta cómo determinar las características de las aguas que ingresan a la PETAR cuando tiene redes existentes y se necesita ampliación. Gracias por la ilustración. Igual, cuando es redes existentes, lo que se toma es del punto de descarga de la red existente en una toma de muestra compuesta, por supuesto, y esto se lleva al laboratorio y se analiza, ¿no? Que las aguas residuales domésticas tienen esta concentración de DBO, de QO, coliformes, etcétera. Nuestro amigo Hans Fadiño, ¿cómo se calcula la longitud de pluma? Toca tener batimetría del lago y características como datos iniciales. Sí, se tiene que tener estas características para saber el volumen de agua del río, el volumen del agua del lago. Hay que hacer estudios de batimetría. Y por supuesto, el cálculo de la longitud de la pluma ese tema lo estamos viendo ya en la parte del curso a nivel avanzado, porque ahí ya se hace incluso con emisores submarinos. Justamente
esta descarga de aguas residuales, sea a lagos, a mares, se hace con emisores submarinos. Y la longitud del emisor submarino se calcula justamente con estas longitudes, donde no, con la longitud de pluma, para no afectar las características o no afectar las secas del lago justamente en las playas. Es todo un tema, es más complicado, no lo podemos ver en un curso de diseño básico, pero sí podemos tocar los temas conceptuales. En un lago, yo tengo que tener un emisor submarino, esa longitud se calcula, para poder descargar, por ejemplo, al medio, ¿no? Hasta, voy a poner hasta 200 metros, según mi cálculo, que descargo, ¿no? Entonces aquí se va a empezar a mezclar las aguas residuales y, según la longitud de pluma, ya va a llegar a las costas, a las playas, ya con la concentración mezclada, ¿no? Diluida la concentración. Por lo tanto, ya no va a afectar. Porque imagínense, si yo descargo en este punto, toda la contaminación en las playas sería tremenda. Y recién en el centro, en el punto medio del lago, se lograría la mesa completa, ¿no? Como les digo, es un tema cuando es a lagos, a playas, a mares, se hace con emisores. Muy bien, hemos terminado la transmisión de hoy. Por supuesto, para las personas que desean obtener la certificación, las plantillas que se van a ver en las siguientes clases, los planos, pueden contactarse al número de WhatsApp. Acá están las plantillas, están los planos, inclusive tenemos una plantilla para tener balance de masas, y todo esto lo pueden obtener al adquirir la certificación comunicándose al número de WhatsApp. Se le envía el certificado a la ciudad donde ustedes se ubican vía Olva Courier, así que no se preocupen que va a llegar, se envía el certificado, el DVD con los videos, con todo el material. Vamos a guardar esto. Por supuesto, todo lo que es las transmisiones en vivo son libres, gracias a los alumnos que ya se han matriculado, y todo lo recaudado es para las acciones de proyección social que Proyecto Agua Consultores realiza capacitando de forma gratuita a las localidades de escasos recursos, apoyando también de manera técnica a las localidades que lo requieran. Por ejemplo, aquí estamos viendo toda la parte de apoyo que hemos realizado. Gracias a todos ustedes se ha llevado estos cursos libres y gratuitos. Esto fue en la Universidad Nacional de Huancavelica, que se capacitó a más de 70 alumnos. Ya se les va a enviar su certificado. Todo esto fue realizado de forma gratuita, por supuesto, gracias al apoyo de todos ustedes que compran los cursos, que adquieren nuestros servicios de consultoría y capacitación. Muy bien. Aquí también que vemos la capacitación del ingeniero Franco, que está capacitando a las JAS del distrito de Xupluy por el convenio que se hizo de capacitación gratuita. Y por supuesto, esto es gracias al apoyo de todos ustedes. Seguimos haciendo estas capacitaciones
Estaremos a partir de la siguiente semana en Cajamarca, en el Colegio de Ingenieros, dictando un curso gratuito. Estaremos también en la Universidad Nacional de Cajamarca. Estaremos también en Cotabambas, Apurímac, en Cusco, en Trujillo, capacitando de forma gratuita. Y por supuesto se puede coordinar todas estas capacitaciones gratuitas con lo que es el número de WhatsApp. Bien, este es un curso de especialización. Gracias a todos ustedes por compartir los videos, por los mensajes que nos llegan y estaremos para servirlos. Nos consultan, ¿harán otro curso para PETAPS en el ámbito rural? Sí, sí, se va a hacer un curso de PETAPS, Plan de Tratamiento de Agua Potable, para para las siguientes capacitaciones. Aquí vemos a la ingeniera Gabriela también capacitando a las zonas rurales. Aquí vemos al equipo técnico de Proyecto Agua Consultores capacitando en el primer encuentro de las HAS. Muy bien, entonces nos despedimos. Mañana no se pierdan la próxima transmisión en vivo del curso que estamos para servirlos.